Bueno, y comenzamos hablando de economía, como suele ocurrir en cada emisión de Lo Justo y Necesario, porque la economía lo mueve todo. A partir de los vaivenes de la economía, todo, precios, consumo. Tenemos una economía en caída que el gobierno pretende frenar y tenemos medidas que parecen ser como una estrategia para desandar la inflación. Vamos a hablar de todo este tema, de la situación de la economía en la Argentina hoy, con Juan Ignacio Paulici, quien es economista de la consultora Ecogo. Gracias por venir. A ustedes. Radiografía. ¿Cuál es la situación económica de la Argentina actualmente? Cerramos un 2019 francamente malo, en el cual no esperaba quizás el hecho de tener un periodo electoral en el medio impulsa un poco el nivel de actividad, pero la polarización llevó a que la toma de ganancias después de las PASO sea gravísima, el dólar salte a 60, las reservas caigan, la actividad siga cayendo y no alcanza a recuperarse. Lo que estamos viendo ahora es intentar impulsar el consumo, si querés, en la parte más baja de la pirámide salarial, por eso imagino las medidas que están tomando van en ese sentido, digamos, impulsar, si querés, el bono a los que cobran la mínima, sumado a los que cobran la UH, y algunas medidas como la hora 2, etcétera, que buscan impulsar el consumo en la parte baja de la pirámide. En el corto plazo esto puede ser efectivo, ¿sí? Son medidas a corto plazo. Sí, totalmente. Digo, me parece que el punto clave a mirar es, aunque uno lo imagine lejano, lo imagine como que no tiene mucho que ver, es el tema de la deuda. Digo, si uno no soluciona el problema de la deuda, Argentina no puede seguir afuera de los mercados, entonces me parece que la piedra angular hoy a mirar es para ver si estas medidas de corto plazo no se trasladan a la inflación, no se trasladan, si querés, a la brecha, al contado con liquidación o al dólar paralelo, es que la deuda se solucione. Ahora, yo observaba, ¿no? Habló esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la verdad que de a momentos plantea como un panorama desolador. La sensación es, con respecto a la deuda externa, podemos pagar, pero lo menos posible. Totalmente. Argentina hoy no puede pagar todas sus obligaciones en 2020, básicamente porque las reservas no alcanzan. Entonces, ¿no hay reservas o hay reservas por unos meses? ¿Por cuánto por unos tiempo? meses. No, ahí hasta mayo, junio podés alcanzar a pagar, pero después te quedas sin reservas. Lo lógico sería, como lo dijo Guzmán, es pagar intereses y tratar de patear el capital hacia adelante, digamos. En el medio veremos si capitalizan los intereses, si el capital no sé, capitaliza junto con el cupón, si hay recorte de cupón. Digo, hay un montón de variables que se pueden ir modificando. Ahora, me parece que el objetivo es, de vuelta, con los pesos empezar a pagarlos y tratar de renovar lo máximo posible, justamente porque si pagás emitiendo pesos, la presión sobre la inflación puede llegar a estar. Pero, digamos, lo que es deuda en dólares, me parece que el objetivo de Guzmán, que lo dejó claro, es pagar intereses y tratar de patear el capital hacia Bueno, mercados y acreedores, ¿cómo están viendo esta política económica del nuevo gobierno? A semanas de su asunción. Sí, hace poco asumieron, pero también hay una gran expectativa por lo que van a hacer. Recién hace una semana, el lunes, martes, pasaron el proyecto. El Congreso imagino que lo tratará a principios de febrero, entonces se empieza a dilatar los tiempos para la negociación de la deuda. Uno hubiese esperado que quizás a esta altura del partido ya tengamos alguna señal respecto a qué es lo que iban a hacer. Yo creo que todavía hay tiempo, pero los tiempos se empiezan a acotar. De vuelta, creo que sobre el corto plazo puede haber un repunte en el consumo. La inflación puede bajar un poco en el margen, pero de vuelta, si la deuda renegociada, la verdad es que es difícil porque la demanda de pesos no se recupera, lo que vos estás impulsando el consumo empieza a irse a la inflación y el programa se empieza a desarmar. Pero si tenés la deuda renegociada, yo creo que tienen un punto de partida positivo para empezar a charlar a ver si en 2020 la economía puede empezar a recuperarse de forma sostenida. Digamos. El tema de la renovación del programa Precios Cuidados, la devolución, el reintegro de devolución del IVA de 700 pesos mensuales a sectores como UH y jubilados, el tema de la tarjeta alimentar, ¿crees que son medidas absolutamente coyunturales o que van a servir a largo plazo para ir recuperando o al menos, garantizar el poder adquisitivo de la gente de menores ingresos? Yo creo que en el corto plazo funciona, que en el corto plazo vas a tener un repunte en el consumo, más que nada en la pirámide más baja, que cualquier peso que le das no va al ahorro, sino que va a consumir lo máximo posible, por la situación está bastante complicada. Me parece que para que la tarjeta alimentar, si querés, precios cuidados, todo esto funcione,
necesitas primero renegociar la deuda, eso es un punto, me parece que clave, y segundo, necesitas algún tipo de acuerdo de precios y salarios que te indique hacia dónde querés que vaya la inflación en 2020. Hoy nosotros, En realidad el gobierno está monitoreando los precios, salió a monitorar los precios. De hecho, esto lo mencionó el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, pero además quedaron suspendidos los aumentos de 310 productos de la canasta básica de estos precios cuidados por los próximos meses. Sí, es cierto, lo están controlando. Me parece que para que esto sea una medida que funcione o que si querés baje la inflación sostenidamente, el gobierno tiene que ir hacia un programa más integral. Digo, uno puede controlar los precios de 300 productos durante un tiempo. Ya después, si la inflación... Son como medidas sueltas. Claro, si la inflación sigue escalando, digo, terminás de vuelta, digo, a ver, congelaste las tarifas 180 días. Ok, el día 181, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Las vas a soltar? ¿Cómo? Bueno, lo mismo con los precios. Los puedes congelar 2-3 meses. Ahora, en algún momento tenés que sentarte a discutir hacia dónde querés que vayan. Y hoy, cuando ves la inflación de enero, más o menos está en la zona de 3%. Con tarifas pisadas y tipo de cambio que no se mueve, no puede entender que la inflación siga en esa zona. Hablando del tipo de cambio, la brecha que existe hoy entre el dólar blue y el oficial, ¿puede desacelerar la inflación? A ver, me parece que si uno puede mantener constante la brecha, que de vuelta va a depender de en gran medida lo que hagas con la deuda, si uno puede mantenerla constante, puede que no se filtre esa expectativa de inflación. Ahora, si uno empieza a flaquear en ese escenario, el acuerdo de precios y salarios no llega, y los dólares no vuelven a ingresar a Argentina, la brecha empieza a escalar y se empieza a filtrar esa expectativa de inflación. En ese caso, me parece que más que la brecha ayudarte a modelar las expectativas, te las puede impulsar. De vuelta, si sube, se mantienen estos niveles, yo imagino que todavía el dólar oficial sigue siendo la referencia para la fijación de precios. Juan, vos hablabas hace unos momentos de las jubilaciones y el bono. Se está analizando desde el gobierno dar sumas fijas o sumas diferenciadas a los jubilados y pensionados nacionales de acuerdo a los ingresos mensuales. El gobierno dice que va a ser el mismo dinero el que se va a poner en las jubilaciones, nada más que distribuido de otra manera. Son 18.000 millones de pesos. ¿La lectura que vos hacés como economista es esa o lo que se busca es también el ahorro fiscal? No, yo creo que puntualmente el ahorro fiscal me parece que es lo que lo llevó a tomar esta medida. Digamos, la señal va a estar posicionada en achatar la pirámide previsional, o sea, digo, que los demás abajo... El gobierno insiste con esto, claro, con el achatamiento. Totalmente, pero yo creo que el objetivo detrás de eso es el ahorro fiscal, porque yo creo que la última vez que estuve acá hablábamos de eso, justamente del... Viste que los temas se mantienen en materia de seguridad social siempre actuales, siempre son los mismos. Creo que habíamos hablado ese día de que justamente si vos no hacías algo con lo previsional, el déficit fiscal en 2020... Porque representa el 70% del gasto público. Y además te indexado al pasado. Entonces, de vuelta, si vos querés bajar la inflación, que es lo que todos queremos después del 54% de 2019, si vos querés bajar la inflación, lo que necesitas hacer sí o sí era desindexar las jubilaciones. Ahora, uno desindexa las jubilaciones y es una medida, si querés, obviamente impopular, que tiene costo político, aunque si querés ya no se vea reflejado en las encuestas, pero algún costo político tiene. Pero en simultáneo lo que vas a querer hacer es compensar a la parte más baja de la pirámide. Juan, sumo a la mesa, están también acompañándonos en el día de hoy Luciana Fernández Castañino, abogado previsionalista, y Juan Marín, el doctor Juan Marini, que es especialista en salud pública. Y aquí podemos participar porque acá un poco entran en juego cómo le hacemos frente al costo de vida. A ver, 3,7% de inflación en el mes de diciembre. Los rubros que más se incrementaron o que de alguna manera profundizaron este número de la inflación tiene que ver con salud, con comunicaciones y equipamientos del hogar, en este orden que se los doy. En tema salud entran los medicamentos que en el año 2019, ahora yo voy a dar las cifras porque tenemos exactamente los números de cómo ha evolucionado el medicamento en el año 2019 y ha quedado por arriba de la inflación. Hablar un poco del comportamiento que están teniendo las personas. Vos sos un especialista, Juan, en hospital público, estuviste muchísimos años al frente de hospitales, y en el caso de Luciana, preguntarte esto.